Buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá como en condición de escritor chileno, ¿no? Con la misión para mí muy grata de presentar a Valeria Luiselli. Voy a leer un texto de 30 páginas, no, texto breve, presentando a Valeria y también comparándola con una escritora mexicana de generación, de varias generaciones anteriores, Josefina Vicens, no muy conocida. ¿Por qué la comparé con Josefina Vicens? Bueno, trato de explicarlo en el texto. Me parece que los libros de Valeria podrían dar para muchas comparaciones, en el sentido de que hay mucha literatura respirando en el interior de sus libros. Básicamente, en todo caso, más allá de la lógica del halago, creo que son incomparables, pero vamos a hacer este ejercicio de compararlos, ¿no? Injusto, por lo demás. Quizá exagero la simetría. Son dos mujeres mexicanas ambas, cada una con 2 libros. ¿Y acaso los títulos conforman una suma o una resta? Si sumamos o restamos, el libro vacío y los años falsos nos da papeles falsos. Pero qué distintas son en otro sentido sus trayectorias. Josefina Vicens publicó muy poco y tardíamente. Su primer libro apareció en 1958, cuando ella tenía 47 años, y el segundo en 1982, a los 71. Mientras que Valeria ni siquiera ha cumplido 30, bueno, cumplió 30 creo el viernes, ¿no? Bueno, ya cumplió 30 y ya publicó Papeles Falsos en 2010 y Los Ingrávidos en 2011. Tampoco quiero exagerar las semejanzas. Yo solo digo que entre estas narradoras hay un aire de familia. Y no creo que se trate de un hecho aislado, porque Josefina Vicens figura en el árbol genealógico de varios escritores latinoamericanos. Por lo demás, estos nuevos padres o abuelos, orilleros todos de un modo u otro del boom, Julio Ramón Ribeiro, Mario Lebrero, Clarice Lispector, Héctor Libertela, Enrique Lin, por nombrar algunos, no se preocuparon demasiado por la descendencia y quizá por eso nunca fueron lecturas obligatorias. Quienes se acercan a ellos lo hacemos por pura afinidad. Tal es el caso de Josefina Vicens, una autora todavía semisecreta que prefería la simpleza de las frases naturales, aunque hubiera que buscarlas durante años. En una de las pocas entrevistas que concedió, cuenta que alguna vez Juan Rulfo le preguntó por qué tardaba tanto en publicar otra novela. Y la broma tenía sentido, pues finalmente la obra de Vicens fue incluso más breve que la de Rulfo. La edición que en 1987 hizo el Fondo de Cultura Económica de sus 2 novelas cabe hasta en el bolsillo de la camisa. Josefina Vicens tardó 8 años en escribir El libro vacío, que pone en escena justamente el proceso de un narrador, un hombre. En sus 2 novelas, la autora opta por una voz masculina, que lucha contra la página en blanco. Esto que ves aquí, este cuaderno lleno de palabras y borrones, no es más que el nulo resultado de una desesperante tiranía que viene no sé de dónde, anota el narrador, y remata con estas frases agrias de obligada e inútil autocompasión. Todo esto y todo lo que iré escribiendo es solo para decir nada, y el resultado será, en último caso, muchas páginas llenas y un libro vacío. Parece la pesadilla de un diletante, pero a Vicens no le interesaban las aventuras de taller literario. Al contrario, lo que siente el personaje es el deseo lúcido de construir una obra que merezca existir, a pesar de la palabrería generalizada. Escritor es el que distribuye silencios y vacíos, dice por su parte Valeria Luiselli en Papeles Falsos, y en Los Ingrávidos la imagen se concreta más, se vuelve infinitiva. Generar una estructura llena de huecos para que siempre sea posible llegar a la página, habitarla. Nunca meter más de la cuenta, nunca estofar, nunca amueblar ni adornar. Abrir puertas, ventanas. Abrir muros
y tirarlos. La originalidad de Papeles Falsos, por cierto, no está en los temas que aborda, sino en el modo de tratarlos, y aquí también vale otro cliché. Como siempre sucede con los sujetos que viven intensamente la literatura, parece que los temas eligieran a Valeria Luiselli, que ella los encontrara de paso, como si de tanto pensar en algunas imágenes accediera naturalmente a un desarrollo, a una trama. También es admirable la manera como baraja estos temas. De seguro el libro le debe su, por decirlo de algún modo, integridad a un cuidado proceso de montaje, pero los numerosos títulos y subtítulos nunca llegan a molestar. En lugar de interrumpir la lectura, la acompañan, actúan como discretas señales de ruta. Papeles Falsos no prefigura una novela como Los Ingrávidos y, sin embargo, después de leer ambas obras, persiste una coherencia y hasta parece, exagerando, que la novela fuera la versión ficcional del libro de ensayos. Hay una diferencia importante de grado, en todo caso. La ironía, por ejemplo, en la novela sigue siendo fina, pero de todos modos aumenta. La misma voz que en los ensayos susurra y escribe como para leerse a sí misma, en la novela se abre camino a través de una o de varias máscaras. La protagonista de Los Ingrávidos es una mujer joven que vive con su marido y sus 2 hijos en una casa grande y vieja del DF. A veces se corta la luz o se va el agua o se tapa el baño. A veces un fantasma se pasea por las habitaciones y prende la estufa. A veces la mujer escribe con la mano izquierda porque la guagua necesita su mano derecha para dormir la siesta. Pero escribe más bien de noche, como ella dice hermosamente, una novela silenciosa para no despertar a los niños. Las novelas son de largo aliento, apunta la narradora más adelante. Eso quieren los novelistas. Nadie sabe exactamente lo que significa, pero todos dicen, largo aliento. Yo tengo una bebé y un niño mediano. No me dejan respirar. Todo lo que escribo tiene que ser de corto aliento, poco aire. Lo del niño mediano es un chiste. Es el hermano mayor, pero como todavía no es grande, prefiere que lo llamen el niño mediano. Y el mediano también interrumpe a su madre con sus innumerables hallazgos y preguntas, algunas verdaderamente difíciles de responder, como cuando pregunta, ¿por qué los animales no pueden salir del zoológico ni tú de la casa, mamá? También la interrumpe el marido, que de vez en cuando lee lo que ella escribe y se siente retratado, o bien rebusca en la ficción algún posible desmán en el pasado de su mujer. Porque ella escribe sobre sus días de libertad en Nueva York, cuando usaba minifaldas y pasaba el tiempo leyendo poemas y pernoctando con amigos locos y raros, unos años de paseos, de búsquedas medio ociosas y sin embargo fundamentales. Pero no se crea que Los Ingrávidos es una mera novela de añoranzas o que su objetivo es denunciar el marasmo de la vida adulta o algo parecido. El tono de Valeria Luiselli es difícil de definir. En esta novela hay mucho humor y una distancia exquisita que aumenta o decrece sin que sepamos preverlo. La novela avanza alternando el presente de Pañales y Transformers y el pasado neoyorquino de Sexo Casual, Complicidades e Imposturas. Trabajaba entonces como ayudante en una editorial que publicaba obras minoritarias de la literatura latinoamericana, aunque el gran sueño de su jefe era encontrar al nuevo Roberto Bolaño, por lo que la joven debía leer con ojo clínico a autores que, en todo caso, nunca se parecían lo suficiente a Bolaño. Es así como surge la figura del poeta Gilberto Owen, que de golpe se le vuelve una obsesión y trata de venderlo inventando que Luis Zukowski lo habría traducido, y traduce ella misma los poemas de Owen, convirtiéndose de ese modo en una falsificadora profesional. La novela da un inesperado y brillante giro hacia la voz de Owen, que empieza a invadirlo todo con sus peripecias. De pronto es más bien Owen quien cuenta o imagina la historia de la narradora y de paso acaba convenciéndonos de que somos fantasmas vagando por las estaciones de metro. Fantasmas que no asustan a nadie. Si en el libro Vacío el protagonista luchaba contra la palabrería o contra la tradición, Los años falsos escenifica el problema de la herencia. Todos hemos venido a verme, dice Luis Alfonso al comienzo del relato,
Y hay dolor en esa frase, dolor e ironía. Tiene 19 años, pero la muerte de su padre lo ha convertido en un viejo o en un tipo lamentable que replica con fidelidad y cobardía una vida ajena. Gracias a los amigotes del finado, Luis Alfonso hereda el trabajo de su padre como asesor de un político que a poco andar se convierte en subsecretario y que llegará tan alto como suelen llegar los que obedecen a los jefes y gritonean a los subordinados. Luis Alfonso se llama igual que su padre y todo el mundo dice que el parecido físico es asombroso. Lo que no saben es que el hijo ensaya ante el espejo hasta los gestos de su padre, pues la repugnancia y la admiración se confunden al punto que ya no quiere vivir por sí mismo. Quiere ocupar un lugar seguro o bien desaparecer, quedarse él en el cementerio y permitir que el muerto vuelva a pasar los días bebiendo, jugando al dominó y durmiendo con Elena, la amante que, ya entregado por entero a la imitación, Luis Alfonso también hereda. La novela muestra una clase política dispuesta a lo que sea con tal de enriquecerse, y el drama del personaje es precisamente ese, que ha sido preparado para el oportunismo y la voracidad, y el deseo de ir contra la corriente no le sirve de nada, pues no tiene fuerzas para hacer algo más que esa caricatura que fue su padre. Todos hemos venido a verme, piensa entonces, en el cementerio, a donde ha ido con su madre y sus hermanas para conmemorar el 4º aniversario de esa muerte que él siente como propia. Yo podría hablarte de lo que es estar allá abajo, contigo, en tu aparente muerte, y de lo que es estar aquí arriba, contigo, en mi aparente vida. Luis Alfonso no consigue un lugar propio, no trasciende la corrupción que lo inunda todo, mientras que la protagonista de Los Ingrávidos es una desarraigada y cosmopolita que quiere multiplicarse, que anhela el anonimato que conceden las muchas voces de la escritura. Ella es a Pessoa lo que Luis Alfonso a Kafka, por así decirlo. Ya termino, pero tengo que... Es posible leer Los años falsos y El libro vacío como relatos íntimos, más bien reacios a dimensiones mayores, pero ese énfasis sería injusto, pues en los libros de Josefina Vicens la intimidad es una condena, el último y obligatorio refugio ante un mundo hecho pedazos. Los personajes quieren integrarse al mundo, pero el único modo que tienen de hacerlo es reconociendo su soledad radical. Los personajes de Valeria Luiselli están menos solos, o no están solos en lo absoluto, porque los acompaña la literatura, que quizá los salva paródicamente, o quizá más bien los salva la certeza de que finalmente sus vidas fragmentarias y fantasmales son narrables, aunque para ello haya que ampliar el edificio literario y traficar con formas nuevas. Los libros de Vicens abordan la parálisis, la tentación del silencio y de la inmovilidad, mientras que los de Luiselli, adulterar los papeles y cambiar de identidad son casi condiciones de existencia. Hay personas que saben contar su vida como una secuencia de eventos que conducen a un destino. Leemos hacia el final de Los Ingrávidos. Si les das una pluma, te escriben una novela aburridísima, donde cada línea está ahí por algún motivo. Todo engarza, como en la cobija asfixiante que teje una abuela para su nieto. Valeria Luiselli no es, desde luego, una de esas personas. No ha querido normalizar la novela, adecuarla a los modelos rutinarios. No ha querido aburrirnos ni aburrirse, porque adora las lagunas, las fallas, esos múltiples indicios que nos demuestran que hay muchas vidas en una vida, que morimos varias veces antes de verdaderamente morir, que nunca acabaremos de descifrar lo que nos sucede ni lo que somos. Eso. Pues muchas gracias. Dejaste la vara un poco alta con Josefina Vicens, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, agradezco mucho que estén acá. Voy a leer un texto sobre bilingüismo y traducción y autotraducción
Perdón, no quiero interrumpir tus fotos, pero el flash me está dando un dolor de cabeza terrible. Gracias, perdona. Y bueno, es un texto sobre traducción y autotraducción, a propósito de una novela que estoy escribiendo ahora. Se llama, por ahora el texto, Una lengua para Pretoria. Escribía el crítico Jean-François Lyotard, a quien francamente he leído poco y mal, que la infancia no es un periodo de nuestra existencia que se acaba y pasa, sino un fantasma que atormenta eternamente nuestros discursos y nuestro lenguaje. Esa va a ser mi única referencia a un crítico literario francés. Pero viene muy a cuento, porque voy a hablar hoy de la forma en que ese fantasma atormenta mi escritura y concretamente de cómo afecta la lengua o las lenguas en las que escribo. Hace más o menos 3 años escribí un texto sobre mi infancia en Pretoria, Sudáfrica, para la revista mexicana Letras Libres. El texto, originalmente en español, estaba compuesto por una serie de viñetas no muy bien vinculadas, escritas con la premura de los encargos periodísticos, que servían fundamentalmente para esbozar una imagen de mi infancia en Sudáfrica en los años 90, en los primeros años del post-apartheid. Siempre quise, después de eso, escribir una novela que, más que un tranche de vie propia o una rebanada autobiográfica, fuera un retrato de una generación, la generación perdida de los niños que crecieron en el Rainbow Nation de Nelson Mandela y que se hicieron adultos en la Sudáfrica desgajada de los gobiernos de Thabo Mbeki y Jacob Zuma. Fracasé durante los siguientes 2 años tratando de encontrar el tono justo de una voz, el punto de vista que me permitiera la distancia exacta, las palabras precisas que articularan ese mundo que en mi infancia me había parecido un paraíso congelado en el tiempo y que más tarde se me había revelado simplemente como una historia normal, con final triste o incluso muy triste, como casi todas las historias que vale la pena contar. Nunca se me ocurrió, sino hasta principios de este año, tratar de escribir esa novela en su lengua natural. Había pasado 5 años escribiéndola, 4 años escribiéndola en este español un poco raro, tal vez extraterritorial, que hablo desde que mi familia salió de México por primera vez en 1984, cuando yo tenía 1 año y medio. Pero nada funcionaba, nada enganchaba. Había algo fundamentalmente absurdo en tratar de pensar en una generación de niños y adolescentes sudafricanos con esta voz de mexicana de clase media, ni fresa, ni populachera, más chancera que chilanga, que encima de todo creció hablando inglés en escuelas militares, en Corea del Sur o en las excolonias africanas. Era imposible. Era como escribir un libro doblado. En realidad no llegué yo sola a la conclusión tan evidente de que debía escribir esa novela, Pretoria, en inglés, o en inglés sudafricano para ser más precisa, o en mi recuerdo remoto y atravesado de nostalgias del inglés sudafricano, para ser incluso honesta. Fue gracias a mi traductora al inglés, una irlandesa con quien intercambio correspondencia casi cotidianamente desde hace ya varios años, que decidí que valía la pena intentarlo. A finales del 2012, mi traductora tradujo el texto que yo publiqué en Letras Libres para mandarlo a una revista canadiense. Cuando leí su traducción, me pareció que esa era la versión original o más cercana a algún original, y que la mía, aunque cronológicamente anterior, era una reescritura del texto a un habla demasiado ajena al mundo que retrataba. Yo tenía que escribir Pretoria en inglés. Una vez escrita por mí en inglés, podría más adelante reescribirla en español o pedirle a alguien que la tradujera. Lo importante es que había dado con el motivo por el cual no había funcionado nunca la novela, y el motivo era sencillo: no había encontrado un habla. Digo un habla y no un lenguaje. No creo en la correspondencia creatilista entre el mundo y el lenguaje, en donde las palabras y las cosas tienen una relación unívoca y necesaria, y que me perdonen los filósofos alemanes y los alemanes filosóficos, pero tampoco creo que haya lenguas más adecuadas que otras para abordar temas específicos. Los idiomas no son círculos cerrados
que expresan una visión del mundo única y fundamentalmente intraducible. Sin embargo, cuando se trata del proceso tan difícil de recordar un mundo y tratar de volver a juntar sus pedazos para tejer un tapiz comprensible y sobre todo legible, hace falta ir más allá de las imágenes que conservamos de él. Hay que volver a las palabras exactas y al habla de las personas. Todo es traducible a posteriori, pero no se puede recordar el pasado en traducción. Nabokov, que era un maestro a la hora de evitar respuestas convencionales a preguntas convencionales, decía que no pensaba ni en ruso ni en inglés cuando escribía, sino en imágenes. Yo no creo que sea del todo posible, y mucho menos cuando se trata de escribir a partir de material de la memoria, pues aunque tal vez el oído absoluto para las voces humanas no exista, ya que el oído absoluto está relacionado con tonos y no con timbres, hay un componente lingüístico innegable, tanto en nuestra autorrepresentación del mundo como en nuestro recuerdo de esa representación. Creo que era Santayana, ese brillante filósofo medio gringo, medio español, quien decía que la lengua de una obra no es solo un instrumento, sino una fuente. Yo estoy de acuerdo, y creo además que todas las novelas cuentan siempre la historia de su propio uso de un lenguaje, de cómo abrevan de esa fuente. Las novelas autobiográficas de Coetzee, por no ir muy lejos, son un ejemplo perfecto de cómo la historia propia es inevitablemente la historia de una lengua, o en su caso de dos lenguas. Coetzee creció hablando inglés y afrikaans, como es el caso de muchos Boers en Sudáfrica. Su familia, de clase media blanca educada, optó por usar en casa el inglés, una lengua más global y culta que el provinciano afrikaans, como suelen decir los propios Boers sobre su idioma. Coetzee escribe en una especie de primera-segunda lengua, tal vez como fue para Kafka el alemán, aunque él mismo ha dicho alguna vez que su inglés no está circunscrito a ningún paisaje sociolingüístico en particular, es también profundamente alusivo, alude, como el caso del español de Bolaño, a múltiples comunidades de habla inglesa, incluyendo, por supuesto, a la comunidad afrikáner y su uso particular del inglés. Ahora, escribir en inglés para un sudafricano Boer es un gesto político complejo que no me voy a detener aquí a discutir demasiado. Sin embargo, para un hablante del español, me aventuro a proponer: escribir en inglés es un gesto que de inmediato parece arribista, inexplicable, incomoda. Yo crecí hablando inglés, he escrito y publicado muchos textos cortos en inglés, y mi escritura y vida académica ocurren fundamentalmente en ese idioma. Y sin embargo, hasta hace unos meses, salud, me parecía impensable escribir una novela en ese idioma. Tal vez se deba a que tengo tatuada en la conciencia el juicio de Turgenev, que leí alguna vez en un libro del crítico Gustavo Pérez Firmat. Dice Turgenev en una carta: el escritor que no escribe en su lengua materna es un cerdo y un ladrón. Por cierto, Turgenev escribió eso en alemán y no en ruso, pero supongo que las cartas no contaban. Tal vez por una especie de guadalupanismo muy arraigado, escribir en la lengua del imperio, aunque fuera en un inglés marginal de las colonias africanas, me parecía o parece una traición. No sé si a la patria, a mi editorial, a mis lectores o al mexicano que todos llevamos dentro. ¿Será que así somos? Tal vez solo le vendemos al alma las cosas que nos traicionan sistemática o potencialmente, o para las cuales nuestra existencia resulta bastante ignorable: los países, las revistas, las editoriales, los idiomas. Pensándolo detenidamente, la lealtad a una lengua es un absurdo indefendible. La lealtad a una lengua es nacionalismo del peor tipo aplicado al lenguaje. Mejor serle leales a las personas, a la escritura, a uno mismo. Joseph Brodsky, que decía que escribía sobre sus padres en inglés y no en ruso, porque en ruso perpetuaría su condición de rehenes,
en un estado que nunca los dejó salir de Rusia, describe el bilingüismo con una metáfora curiosa. El escritor bilingüe dice, está sentado, hay como un tren pasando arriba. El escritor bilingüe dice, está sentado en la cima de una montaña mirando ambas pendientes. Esa metáfora me parece no es necesariamente cercana a la realidad, a menos de que se ponga énfasis en la inclinación de las pendientes y en el hecho de que por lo menos si eres escritor, las cimas de las montañas no son espacios amigables. Si el escritor bilingüe es comparable con un observador en la cima de una montaña, lo es en virtud del vértigo y la consiguiente inmovilidad que verse en una situación así generaría en él o en ella. Pero más allá de mi tal vez injusta y demasiado literal interpretación de la imagen de Brodsky, la metáfora no sirve porque en realidad no hay dos, sino múltiples posibilidades para el escritor bilingüe. Los dos lados de la montaña son en realidad muchísimos posibles caminos descendientes. El vértigo se multiplica. El escritor bilingüe puede vivir en dos realidades lingüísticas distintas, escribiendo en ambos idiomas sin mezclarlos. Puede, como el caso ahora de los escritores hispanic o latinos en Estados Unidos, tratar de habitar dos idiomas a la vez, en una especie de diglosia, mezclando sus aguas. Puede, como tal vez haya sido el caso de Kafka, traer al segundo idioma ese no sé qué que quedan balbuciendo, es decir, puede dejar que estructuras de una lengua contaminen y enriquezcan a la otra, sin mezclar sus vocablos. Y puede también, como es el caso de Brodsky, reescribirse y traducirse a sí mismo. Me quiero detener un momento en esto último, en el caso de las autotraducciones. A pesar de la larga y rica historia de la autotraducción, Chaucer, Donne, Sor Juana, Francis Bacon, Tomás Moro, Beckett, Nabokov, Pirandello, Calvino, hay a veces un aura de sospecha en torno a ella. Es conocida la sentencia de George Steiner en Después de Babel. Los escritores son casi siempre malos traductores, sobre todo de sí mismos. Un crítico del New York Review of Books se refirió, Brodsky tenía pésima fama como traductor de sí mismo. Un crítico del New York Review of Books se refirió a él alguna vez como un gran poeta ruso y un poeta menor de la lengua inglesa. Puede ser. A Brodsky, como a varios de sus contemporáneos, el caso más conocido es el de Nabokov, le obsesionaba la dificultad de la traducción del ruso al inglés y generalmente detestaba las versiones de su obra que hacían sus traductores. Se autotradujo, aunque no lo decía tan abiertamente, porque le parecía que sus traductores gringos eran una bola de incompetentes. Brodsky en ruso es un poeta conservador, apegado a la métrica regular y a la rima. El argumento que esgrimía contra sus traducciones del ruso al inglés era precisamente la intraducibilidad esencial del verso rimado y la métrica regular. La poesía rusa, dice, no solo echa mano de la rima regular, sino que está firmemente arraigada en ella. No es un recurso formal, sino una especie de vehículo del espíritu eslavo. Dada la complejidad estructural del idioma, según Brodsky, la traducción, no sé cómo... ¿Sí? No se están partiendo la cabeza con el ¿no? Ok. Dada la complejidad estructural del idioma, según Brodsky, la traducción de la poesía rusa al inglés siempre implica una simplificación y un empobrecimiento del texto. Lo irónico es que la obra poética de Brodsky no solo se tradujo prácticamente entera al inglés, sino que, como Nabokov, se encargó él mismo de traducirla. Y la solución de Brodsky al problema de la supuesta intraducibilidad del verso ruso fue quizás predeciblemente nabokoviana. Ante la disyuntiva clásica entre la semántica y la fonética, prefirió favorecer la segunda. El resultado de esas traducciones en particular fue en efecto en muchos casos desastroso, parecidos algunos versos a los versos de Eminem, que en realidad a mí me encantan, pero solo cuando van acompañados de música, ¿no? Supongo que Brodsky, o sea, que Eminem podría cantar Brodsky
y será un gran verso, ¿no? Pero leídos muchas veces son realmente desastrosos. No traje ningún ejemplo porque me parecía injusto, porque además creo que hay contraejemplos de poemas geniales también traducidos por él. Justamente esos poemas son los poemas en los que Brodsky no se preocupa tanto por la fonética y, digamos, por conservar la rima. Se dirá que el caso de la poesía es aparte y que en la prosa no existen tantas restricciones para la traducción o la autotraducción. Pero los ejemplos de supuestos fracasos de autotraducción en prosa también son muchos. Un caso icónico y contemporáneo es el de Cabrera Infante, que ha sido acusado de escribir un inglés desarraigado de toda comunidad humana, un inglés que abusa de los juegos de palabras y se regodea en ambivalencias semánticas y trucos formales. John Updike, en su ya famosa reseña sobre la versión en inglés de Tres Tristes Tigres, dice de Cabrera Infante que tiene poco tacto, donde el tacto se define como la tensión y la economía que se imponen cuando el método y el material están estrechamente vinculados. Tal vez habría que decirle a Updike que no es culpa de la traducción o autotraducción, sino de Cabrera Infante. Tal vez el hecho de que la historia de las autotraducciones, sobre todo la más contemporánea, se cuente a veces equivocadamente como una historia de fracasos sucesivos, se deba simplemente a que la crítica literaria ve con sospecha la existencia de dos originales, en donde uno es un poco más original que el otro. ¿Hay una diferencia esencial entre la autotraducción y la reescritura de una lengua a otra? Parecería que sí, aunque yo no estoy de acuerdo. ¿O por qué entonces no se juzgan con la misma lupa los ensayos de Brodsky escritos directamente en inglés? ¿No se cuestionan en esos mismos términos las reescrituras de Beckett, las novelas de Conrad y Nabokov, los poemas de Gerasim Luka, para no ir más lejos del siglo XX? Es como si el hecho de que existieran dos versiones de lo mismo implicara una dicotomía, una necesidad de votar A o B. Parecería que la admiración que se le concede al escritor que escribe en una segunda o tercera lengua es proporcional a la sospecha que engendra el que decide moverse por sus propios medios entre dos lenguas, autotraduciéndose. No son siempre transparentes los motivos por los que un autor elige escribir en una segunda o tercera lengua, como sí lo son en el caso de Brodsky. Lo cierto es que a veces parece un poco inflada, incluso cursi, la retórica de los escritores bilingües sobre su propia condición. Acerca de sus distintas versiones de Speak Memory, primero en inglés y luego en ruso y de vuelta al inglés, Nabokov decía: «Me consolaba pensar que tales metamorfosis múltiples, comunes entre las mariposas, no habían sido probadas jamás por ningún ser humano». O Samuel Beckett, a su vez, decía que su propia lengua, el inglés, le parecía un velo que uno tiene que rasgar para poder alcanzar ciertas cosas, la nada que se encuentra detrás de ellas. Son extrañas estas declaraciones tan floridas, tal vez no tanto en Nabokov, pero sí en Beckett, maestro de la elegancia lacónica. Una historia breve que me gusta por su sencillez y ausencia de pretensiones es la de la llegada de Conrad al inglés. Conrad llegó a esa lengua tarde y por azar. Sabía algo de griego, latín, alemán, hablaba un perfecto francés y por supuesto polaco. A los 21 años, todavía un poco sin rumbo, desempleado y sin un centavo, recibe una carta de su tío Tadeo Bobrowski, que fue su guardián y a veces su nana, desde que Conrad se quedó huérfano. El tío Bobrowski le dice, cito, «Con que quería ser marinero, pues ahora sé responsable de las consecuencias. Ya traicionaste mi confianza, ahora ponte a trabajar en recuperarla. La vas a recuperar si te aplicas consistentemente en recomponerte». 3 días después, acusando recibo del regaño, Conrad consiguió trabajo como marinero en el barco de sonoro nombre The Skimmer of the Seas. Un skimmer es un pájaro acuático, pero al mismo tiempo el verbo skim quiere decir ojear. Ahí tuvo por primera vez en ese barco contacto con el inglés. Escribe en sus diarios: «En mayo de ese mismo año hice tierra en Lowestoft. No conocía a nadie en Inglaterra. Mis primeras lecturas en inglés
fueron del periódico Standard. Y mi primera cercanía de oído con la lengua fue a través del habla de los pescadores, de constructores de barcos y de marineros de la costa este. Conrad describe así a estos hablantes del inglés con los que tuvo ese primer contacto. Sigo citando. Mis maestros fueron hombres de las costas, de miradas firmes, brazos y piernas poderosos y voces gentiles, hombres de muy pocas palabras que por lo menos no estaban nunca vacías de significado. El inglés de Conrad es un inglés efectivamente gentil, templado, económico. Solía explicar además que si no hubiese escrito en inglés, no habría escrito en absoluto. Lo único que puedo exigir, dice, después de todos estos años dedicados a practicar, con la angustia acumulada de las dudas, las imperfecciones, las vacilaciones de mi corazón, es el derecho a que me crean cuando digo que si no hubiera escrito en inglés, no habría escrito en absoluto. Cierro cita. Creo que Coetzee tampoco habría escrito si no fuera porque encontró en el inglés una manera de distanciarse a la vez y a la vez acercarse a la realidad sudafricana. Suele expresarse muy críticamente, incluso a veces con extremo desdén de Sudáfrica, pero no así sobre el habla sudafricana. Yo supongo que un buen escritor puede odiar absolutamente todo, excepto la o las lenguas que ha elegido para expresarse. Coetzee escribió tras un periodo en Estados Unidos sobre su relación con el habla de su infancia. Cito: lo que extrañaba era cierto vacío, tierra vacía, cielo vacío, al cual Sudáfrica me había acostumbrado. Lo que también extrañaba era el sonido de un lenguaje cuyos matices entendía. El habla en Texas me parecía carente de matices, o si lo sabía, yo no los estaba logrando oír. Coetzee era, de algún modo, un extranjero en el inglés al que emigró cuando fue estudiante en Estados Unidos. No creo que sea casual que haya sido ahí, pocos meses después de graduarse como lingüista en Texas, que empezara a escribir su primera novela, Dusklands. Para cerrar, voy a citar a otro crítico francés solo para llevarme la contraria. Decía Deleuze que un buen escritor es siempre un extranjero en el idioma en el que escribe. No sé si eso es solo retórica típica de esos filósofos del lenguaje tan ambiguos, pero tal vez sea verdad que ciertas novelas son solo la historia de nuestro regreso en calidad de extranjeros perpetuos al habla fantasmagórica de la infancia. Bueno, gracias, hasta ahí. Si aguantan vara, puedo leer una página de Pretoria en inglés, ¿no? O en mi cacofónico South African English, ¿no? Es un fragmento muy, muy breve, precisamente sobre el tema del habla, ¿no? Dice: I liked the way Claire spoke. She was brutal, quick-tongued and ingenious, and mixed Afrikaans and English in a way no one else could. I never learned much Afrikaans because foreigners at GSG were given the privilege of choosing between immigrant French, taught by a sweet little French lady with almost no personality, or Afrikaans, taught by Mrs. Van Moomsen, who was nicknamed Mrs. Van Moompies, which would translate as Mrs. Van Retard, and not because she lacked intellectual vigor, but because that's how she addressed her students. Ekke sikken sat val jou nonsens mumpie. But I picked up the odd word from Afrikaans, and I was always trying to emulate Claire's way of putting ideas together with it, though I never got it quite right. She'd say, "I'm blank worried about my mother, ne?" I'd prompt her on, "How come, hey? She looks like she's on tick." She isn't, but she looks like death warmed up. Is it? Summer, I think shit hit the fan at work and she's threatening to take us with to Rhodesia. Can you dig? She still calls her that. She thinks she can score more croon there. I'd try to confirm if I'd understood. So you think she's lank depressed? The lank was, of course, slightly odd in that context. She looks like an uncooked boerewors,
lying on the sofa, listening to that topi, Willie Nelson, wail Moon River all day. Shit, my dad also digs Willie Nelson. Yes, shit, she's bevosfok, she's lost it. Willie Nelson's like Rodriguez on Tick, hey? Está ahí.